Y obviamente, amable audiencia, a propósito de estos 365 días después de la aprobación de la Ley de Comunicación, hay una serie de instancias, de colectivos, de gremios, de ciudadanos que se han aglutinado, que se han agrupado para procurar hacer cumplir los derechos consagrados en la Ley de Comunicación. Uno de esos colectivos es 365 Comunicación, cuyo principal vocero está con nosotros, Mario Maldonado. Mario, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, primero, ¿qué es este colectivo 365 Comunicación? Bueno, más que un colectivo en sí, es la agrupación de varios colectivos y varias organizaciones sociales que nace de la necesidad de reconocer que vamos a cumplir un año de la Ley de Comunicación y que aún falta muchísimo camino por recorrer. En momentos se ha malentendido la propuesta de que estamos celebrando un año de la Ley de Comunicación, y más bien sí, es reconocer que han habido grandes avances en varios ámbitos, pero también es empezar a presionar por varias cosas de la ley que aún no se han cumplido. Entonces, varias organizaciones sociales, varios colectivos ciudadanos, activistas sociales, tomamos la iniciativa de decir, bueno, hay varios puntos que la ley contempla, es momento de empezar a exigir que se cumplan. ¿La ley se ha cumplido en este primer año? En parte sí, lo conversaba en esta mañana en algunos medios. Podemos ver si es que hacemos una especie de zapping, una especie de control tanto en medios de televisión como en radio, que ahora los comunicadores, los directivos de los medios de comunicación tienen muchísimo más cuidado en cuanto a cómo presentan la información. En los casos judiciales se respeta muchísimo también el tema de la identidad de las personas, lo cual antes no se hacía. Se ve rectificar, por ejemplo, a grandes medios de televisión, lo cual antes era imposible. Aunque algunos lo hacen a regañadientes, pero lo hacen. Pero es un primer paso, Fabricio. Antes no se tenía esa situación y yo creo que en cuanto a eso se ha avanzado muchísimo. Hay otros casos en los cuales, obviamente, como lo dije al inicio, falta un largo camino por recorrer, y es por eso esta iniciativa. De ahí nace informarnos primero como un grupo o una organización llena de colectivos, de activistas sociales, pero a la larga para convertirnos en un observatorio que empieza a decir, bueno, la ley contempla gran cantidad de derechos, de situaciones, de obligaciones también, hay que cumplirlas. Un largo camino por recorrer, tal vez se entienda en el hecho de que durante este primer año de vigencia de la Ley de Comunicación casi que hemos hablado del tema de la relación medios, periodistas respecto de lo que dice la Ley de Comunicación. Pero si uno lee la Ley de Comunicación se encuentra con que no se trata de una ley de medios, sino una ley que inclusive le va a permitir al ciudadano que asuma, se empodere de sus derechos vinculados a la comunicación. Como que al ciudadano todavía le falta mayor conocimiento y mayor empoderamiento de los términos de la ley. Es que el problema, Fabricio, es que justamente se ha cometido un error en cuanto a politizar el tema. Se ha manejado solamente la relación medios-gobierno, cuando la Ley de Comunicación contempla cualquier cantidad de derechos en los cuales está involucrado justamente el ciudadano. Entonces, justamente el ciudadano desconoce todo lo que puede beneficiarle de esa ley, y justamente esa es otra de las razones por la cual se da esta oportunidad para que nosotros, o este escenario para que nosotros podamos aparecer. Es necesario que las personas sepan, por ejemplo, por un gran porcentaje de personas con discapacidad que existen en el país, que la Ley de Comunicación los protege, que exige a los medios de comunicación, por ejemplo, que se haga una televisión mucho más inclusiva y que les dé las facilidades para poder ser parte de los medios de comunicación y también para que reciban la información por parte de los medios de comunicación. Lo conversábamos también esta mañana, que paulatinamente contempla la Ley de Comunicación que en el caso de discapacidades se tiene que empezar a aplicar las facilidades para que ellos puedan beneficiarse. En el caso, por ejemplo, de las personas no oyentes, si tú recorres todos los medios de comunicación de televisión, no toda la programación cuenta con un lenguaje de señas, lo cual la ley lo dice que progresivamente tiene que aplicarse, y eso es algo importante. En medios impresos, a pesar que es complicado, es un proceso, el tema braille también es algo que no hay que dejar de tomarlo en cuenta, que no hay que olvidarlo. Son temas que involucran a los ciudadanos, donde no están metidos ni los medios de comunicación ni el gobierno, y que han sido olvidados. El tema de medios comunitarios, por ejemplo. El 34% del espectro radioeléctrico debe estar en manos de los medios comunitarios, y es algo que todavía no se ha cumplido. El 33% en medios públicos y tan solo el 33% en los medios privados. Es otra situación que nos beneficiaría directamente a los ciudadanos, y que por cómo se ha politizado el tema nos hemos empezado a hablar de si es una ley mordaza o no, de si el gobierno quiere o no controlar a los medios, y se ha dejado grandes temas de interés como esos
dejemos de lado. Pero ¿no se trata de una ley persecutoria contra el trabajo de los periodistas? No, de ninguna manera. Yo me la he leído de principio a fin a la ley varias veces, y más bien es una ley que contempla cualquier cantidad de derechos. Hay un capítulo específico de los derechos a la libertad. Primero hay que recordar que nuestra Constitución de la República, que es la Carta Magna, la principal para los ecuatorianos, contempla el derecho a la libertad. De tal manera que de ninguna forma se podría decir que otra ley que va por debajo podría estar coartando el derecho a la libertad de expresión o alguna de las otras libertades. ¿Pero qué pasa con la investigación periodística, que es el principal cuestionamiento que se ha hecho? De hecho, hay dos cuestionamientos fundamentales. Por un lado, la investigación. Se cree que esta ley coarta el derecho de los medios y de los periodistas a generar investigación periodística. Y por otro lado, que se coarta la libertad de expresión en lo que tiene que ver con el género de opinión, que también es un género periodístico. Fabricio, que a un periodista, yo soy comunicador también, que a un comunicador se le exija que maneje los temas con responsabilidad, no quiere decir que se coarte la libertad de expresión. Libertad con responsabilidad ulterior. Libertad con responsabilidad ulterior que existe aquí y en todos los países civilizados del mundo. Que equivale a que yo soy responsable de lo que digo, o mejor dicho, puedo decir lo que quiera, pero debo responsabilizarme de lo que estoy diciendo. Exactamente. Eso es lo que antes no ocurría en el país. Salíamos de un medio de comunicación y por hacer oposición o por cualquier situación, para no quedarnos solamente en el ámbito político, decíamos cualquier situación sin tener un sustento, sin tener las pruebas. Dañábamos la imagen de una persona sin importarnos que atrás de ellos hay una familia. Sin hablar de personas a nivel político, a nivel de medios de comunicación, sino el ciudadano común. Ocurría. Ahora se exige que exista esa responsabilidad. En la ley de comunicación se contempla derechos para los comunicadores. Se toma muy en cuenta el tema, por ejemplo, de los salarios de ellos, lo cual antes también era desconocido, de nosotros, mejor dicho, me incluyo. Entonces, de ninguna manera yo creo que es sancionatoria. Más bien yo creo que es una ley que, si es que es bien entendida, puede ser muy amigable con el comunicador. Yo me siento seguro como comunicador, por ejemplo, de tener esa ley porque me respalda mi trabajo. Si es que yo manejo una información con responsabilidad, si tengo las pruebas y mi único fin no es solamente hacer oposición política o hacer que mi noticiero, que mi diario sea el más vendido, el que más rating tenga, si hago con responsabilidad las situaciones, la ley me protege. Pero si hago lo contrario, obviamente me sanciona. Esa misma ley de comunicación establece, primero, que la información es un derecho público, es un servicio público, pero además establece, y hay algunos aspectos que menciona la ley, el tema de la información de interés público. ¿Cómo yo puedo, como comunicador, como medio, determinar cuál es la información de interés público y cuál no es de interés público? Que es otra discusión que se ha generado últimamente. Ese es un amplio debate. Mira, Fabricio, yo creo que hay que reconocer que la ley es perfectible. Qué bueno que mencionas el tema, porque tampoco nosotros estamos defendiendo una ley a rajatabla. No es letra que está puesta en piedra. Yo creo que ese tipo de situaciones, por ejemplo, hay que irlas aclarando con el tiempo, porque se prestan a subjetividades, a interpretaciones de acuerdo a intereses. Eso, por ejemplo, es un tema que también nosotros queremos manejarlo. El hecho de que la ley es perfectible. En ese tipo de casos, cuando los comunicadores nos podemos sentir en riesgo porque no sabemos si determinar a un tema como de interés nacional o no, podemos ir sugiriendo por medio de este observatorio, que es nuestro objetivo final, que se hagan revisiones a eso. Eso es totalmente legítimo, el pueblo puede hacerlo, los ciudadanos pueden hacerlo, y es un tema en el cual también nosotros creemos que se puede prestar a malas interpretaciones. Tocó Mario Maldonado el tema de observatorio. Hoy son un grupo de personas, de ciudadanos, de jóvenes aglutinados en 365 Comunicación. ¿Apuntan ustedes a hacer un observatorio en el futuro? Esa es la idea, y también mencionar que quizá puede sonar un poco discriminatorio cuando hablamos solamente de la juventud. Es 365comunicacion.com, por supuesto, a donde pueden ingresar y sumarse a esta causa que es por los derechos de todos los 15 millones de ecuatorianos. Está abierto para todos. Una ama de casa, una persona de la tercera edad puede ingresar. Lo importante es que tengamos ese compromiso de hacer valer nuestros derechos. El objetivo es que después del 25 de junio, que se cumple el primer año de la ley de comunicación, nosotros entreguemos un escrito con esas adiciones, que hay muchísimas ya en la página web, entreguemos a la autoridad para decir: nosotros estamos vigilantes del proceso de aplicación de nuestra ley de comunicación, porque hay que empoderarnos de esa ley de comunicación. Del 25 para adelante nos convertiremos en un observatorio de medios. Obviamente el camino no será fácil, lo hablábamos también hoy en la mañana, y el tema del financiamiento es complicado. No podemos obedecer a intereses de un lado ni del otro, porque no seríamos imparciales, pero el objetivo es que caminemos hacia eso, hacia un observatorio de medios, quizá el primero en el país, que puede estar representado ojalá en las 24 provincias, y que más que un organismo o un observatorio de persecución, que no sería lo viable, sea un órgano mediador,
en el cual una parte y la otra pueda sentirse segura de que se puede ayudar en un conflicto, en una discrepancia. Ese es nuestro objetivo principal y hacia eso vamos. Sí, cuando esté conformado el observatorio, yo como ciudadano siento que hay una vulneración de mis derechos como ciudadano respecto de la comunicación, ¿puedo acudir al observatorio? ¿Esa va a ser la idea? Esa es la idea. Obviamente no hay que olvidar que nosotros no tenemos el poder de decisión, exactamente. Lo que nosotros estaremos es sugiriendo super Concord y cómo esto ocurre. Tú sabes que muchas veces es difícil por la cantidad de denuncias que se pueden presentar que la autoridad esté pendiente de todas. Ahí estará el observatorio. Para decir a las autoridades, escuchemos a los ciudadanos, escuchemos, sean de donde vengan. Puede ser una persona de la oposición al actual gobierno, por ejemplo, y que pueda acercarse a nosotros y decir, estoy en desacuerdo de esto. Estaremos presentes en un lado y el otro para presionar, si así se puede decir, de una forma obviamente culta, el hecho de que se atienda lo que quiere decir el ciudadano. Mario, gracias por su tiempo. Gracias, Fabricio, a ti. Mario Maldonado, quien es vocero de 365 Comunicación, dialogando con nosotros cuando queremos insistir, este sábado 14 de junio será el primer año desde que la Asamblea aprobó la Ley de Comunicación, pero claro, la vigencia de este cuerpo normativo comenzó a regir desde el ejecútese del presidente Rafael Correa el 25 de junio. Nos ha señalado que 365 Comunicación quiere convertirse en un observatorio para apuntalar los derechos de la comunicación. Gracias a nuestro invitado, vamos a una pausa.